Pues es lo mismo. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a la conferencia de este mes en el Centro Social La Jávega. Estamos en la semana, parece, por excelencia del feminismo, y durante toda la semana hemos estado realizando una campaña que se ha centrado en la universidad, con el cartel que veis ahí, el título, que también es el mismo de esta conferencia, que para el feminismo la mujer es un número, y para nosotros, para España, las mujeres son eso, representan sus valores, el trabajo día a día y otra cosa. El feminismo trata a las mujeres como una herramienta y como un número en una lista de fallecidas, un número en una subvención de asociaciones, un número en una supuesta brecha salarial que no es como nosotros creemos, y del feminismo, de su origen, de cómo es, qué es lo que defiende y cómo debería ser, nos va a hablar hoy Melissa. Así que sin otro particular le dejo la palabra. Fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, yo creo que lo más interesante, sobre todo porque es un tema que está obviamente ahora mucho en boca de todo el mundo, creo que es interesante, bueno, pues hablaros un poco de la perspectiva teórica, qué es lo que pretende el feminismo actual, qué es lo que debiera ser, y por otro lado creo que es interesante generar un cierto debate, ¿no? Creo que es algo en lo que todos, hombres y mujeres, tenemos que aportar diferentes puntos de vista, diferentes incluso experiencias que desmontan todo lo que es lo que pretende ser la hegemonía del feminismo en el momento en el que vivimos. Lo primero que hay que, para contextualizar, ¿no? Cuando se habla muchas veces de diferentes feminismos, ¿no? Incluso ahora Ciudadanos ha inventado esto del feminismo liberal, ¿no? Tenemos muchísimos tipos de feminismo según a quien le interesa vivir de un tema que está de moda. Tenemos que tener lo primero muy claro, y es que la utilización partidista del feminismo no es otra cosa y no se corresponde a otra cosa que al mecanismo electoralista de todos los partidos. Es decir, ¿por qué todos se ven en la obligación de tomar posición en este tema? Porque según su sector de potenciales votantes, así deben de adoptar una postura política u otra, en función de lo que a ellos les es más rentable. Yo creo que todos sabemos que hace mucho tiempo que los partidos políticos no se rigen por ideales o ideologías previas, sino por lo que les da más rédito electoral. Dicho esto, para ponernos en el campo teórico, dentro de que la teoría feminista es una bestialidad, por mucho que digan que se ha silenciado siempre a las pensadoras o a las filósofas feministas, no es cierto, ya sea en la clandestinidad en un primer momento como en la época actual, que parece que es un derecho adquirido absolutamente. El ser mujer implica el que puedes hablar sobre cualquier tema y puedes opinar sobre cualquier tema porque tienes un derecho que te es adquirido por una supuesta discriminación estructural. Pero sí que hay que diferenciar mucho entre las 4 olas que el feminismo teórico diferencia. La primera ola, que es en el siglo XVIII predominantemente, es aquel feminismo del que nadie nos podemos sentir ajenos, ¿no? Porque era una cuestión social en la que cualquiera de los que estamos aquí lo podríamos suscribir. Son aquellas mujeres que simplemente luchan por los derechos sociales o los derechos de la comunidad que de otro modo históricamente no tenían. Creo que son las cuestiones básicas, ¿no? de que tenemos derecho a tener un patrimonio, tenemos derecho a la educación y a tener acceso social a otras cuestiones de vital importancia. Esto, y simplemente enmarcado en esta primera ola, es lo que podemos considerar igualdad de género a la hora de acceder a lo básico o a lo que debe corresponder a cualquier persona que está instaurada en un contrato social, es decir, inmerso en una sociedad civil. En esto, bueno, pues podemos situar a Simone de Beauvoir, a Millet y a todo lo que son las feministas clásicas, que muchas feministas actuales claman como si fueran
bueno, los mantras, ¿no?, de aquellas mujeres que lucharon, que están absolutamente alejadas, no es algo que haga falta que diga para que todos lo sepamos, están absolutamente alejadas de estas primeras mujeres, que sí que eran mujeres luchadoras y que luchaban por los derechos de la mujer, que quizás históricamente no habían tenido por el simple hecho de ser mujeres. Luego tenemos las de la segunda ola, ¿no?, que pueden ser, podemos situar del siglo XIX hasta pues, la primera mitad del siglo XX, que son lo que conocemos todos como las sufragistas. Pues aquellas mujeres, tenemos un caso, ya lo son en Inglaterra, que fue donde comenzó de una forma más fuerte. Aquí en España también tenemos muchos ejemplos de aquellas sufragistas que lo que querían era que la mujer pudiera votar, algo que es un derecho social. En esto podemos encontrar como 3 ejemplos principales que se suelen muchas veces nombrar. Tenemos a Clara Campoamor, que es la única que sí que efectivamente era sufragista y estaba a favor del sufragio universal, y luego tenemos a los 2 ejemplos también a los que se suelen aducir las feministas actuales, que son Margarita Nelken y Victoria Kent. Bueno, luego ya las muy pasadas de tuerca claman como figura del feminismo a la pasionaria, y ya pues está fuera de cualquier comentario, porque ya sabemos que ahora todo está sujeto a poder ser tipificado como delito de odio. Margarita Nelken y Victoria Kent se opusieron en la Segunda República, cuando ellas tenían un cargo parlamentario, se opusieron al sufragio universal. Bueno, para ser un ejemplo del feminismo, deja mucho que desear. La única que apoyó y que al final consiguió el voto femenino fue Clara Campoamor, que no era de izquierdas, era del Partido Liberal. Por decirlo de algún modo, sería como una especie de ciudadanos, si lo extrapolamos un poco, a la política del día de hoy. ¿Por qué Victoria Kent y Margarita Nelken decían que se oponían al sufragio universal? Ellas como mujeres parlamentarias, como mujeres teóricamente feministas. Porque decían que la mujer vivía en un machismo estructural, que era profundamente conservadora, que había sido aborregada por la Iglesia católica y que por tanto iba a votar a la derecha. Es decir, somos sufragistas, pero no mucho, solo cuando van a votar a lo que a nosotros nos interesa. Si pensamos que van a votar a las derechas, pues ya no somos sufragistas. Bueno, creemos que solo el hombre tiene derecho a votar porque sé que de verdad está emancipado. Cosa que sí que nos recuerda mucho a las feministas de hoy en día, ¿no? Que quieren todos los derechos para la mujer, pero cuando la mujer y los hombres votan algo que no les gusta, pues ya no creemos tanto en el sufragio universal. Son estas incoherencias que tiene el feminismo actual, que son muchas y las vamos a ir viendo, y yo creo que todos vemos muchas, ¿no? Muchas de las que son. Luego está el feminismo de la tercera ola, que es el que se suele centrar sobre todo en la década de los 70 del siglo XX, que lo podemos vincular un poco con el movimiento hippie. Es esta feminista que ya empieza a luchar contra los supuestos estereotipos de belleza de la mujer, es decir, se empieza a no depilar, este tipo de cuestiones, tiene una especie de revolución al no usar sujetador. Ya empezamos a ver ciertas cosas que yo creo que tienen más de politizado y ideológico en cuanto a la extrema izquierda, o lo que podemos llamar una izquierda un poco más radical, que de lucha por los derechos sociales de la mujer. La única lucha social, entiéndaseme, lucha social como derecho que clama la sociedad, no que desde mi punto de vista personal sea legítimo, pero la única lucha que tuvo para cambiar algún tipo de legislación fue su postura proabortista, ¿no? Lo que clamaban era pues el derecho de la mujer a esto que denominan mi propio cuerpo. Más allá de eso, no había ningún tipo de propuesta jurídica, legal, de tipo civil, más allá de esta libertad con mi propio cuerpo, que tiene que ver todo con las políticas reproductivas, ya no solo la maternidad, sino también la sexualidad, donde se empieza a introducir la homosexualidad como algo a reclamar por el feminismo. Por tanto, vamos viendo cómo a partir de la tercera ola ya comienza esto a ser
algo con un carácter más ideologizado hacia la izquierda. Y luego tenemos la cuarta ola, que ya es la que todos estamos viendo, que muy poco tiene que ver con la primera ola. ¿Qué es lo que pretende la cuarta ola? Bueno, parte de sus reivindicaciones, las principales, que todos sabemos porque estamos cansados de escucharlas hasta la saciedad, es el abortismo, el reclamar que la mujer es dueña de su propio cuerpo. Y aquí llegamos a la primera contradicción, es decir, se es proabortista porque se dice que la mujer tiene que tener absoluto control de su cuerpo, pero por otro lado la gestación subrogada no es algo bueno para la mujer porque lo que hace es mercantilizarlo. Eso yo personalmente lo compro, pero hay que mantener una coherencia. Si yo tengo el derecho absoluto sobre mi cuerpo, es para todo, para gestar y para abortar. Por tanto, lo que no se puede hacer es clamar los derechos de la mujer, por un lado, para abortar, pero no para comercializar su cuerpo. Luego hay otra cuestión en cuanto a la libertad reproductiva y a la libertad de cuerpo en el feminismo actual, que es la cuestión de la prostitución. Ahí se genera una especie de conflicto interno, de los muchísimos que tiene el feminismo, y es que hay un determinado sector del